Hola a todos, bienvenidos de nuevo al segundo set de pláticas del día de hoy de PyCon Latam 2021. El día de hoy tenemos a Stephanie, que es su primera participación en el evento. Y pues sin más preámbulos, los dejo con ella para que dé su plática sobre pattern matching. Muchas gracias. Bueno, como dijiste, es mi primer PyCon Latam, entonces estoy muy emocionada de estar acá. Y les traje la charla de pattern matching en Python. Primero quería hablarles un poquito sobre mí. Yo soy desarrolladora, tengo un poco más de 5 años de experiencia. He trabajado en muchos proyectos con diferentes lenguajes. He trabajado con Java, con JavaScript, con TypeScript, con Haskell y, bueno, obviamente con Python. Soy venezolana, tengo 3 años viviendo en Ecuador y estoy actualmente trabajando en una empresa que se llama Stack Builders, que es una consultora de software con un enfoque un poquito más en programación funcional, pero también hacemos Python. Y cuando no estoy trabajando y programando, me gusta hacer yoga, crafting, ver series y mucho anime también. Entonces, bueno, primero quería explicarles qué es pattern matching exactamente para que todos entendamos como que de qué va el tema. En caso de que no lo habían escuchado el término anteriormente, las ideas, la inspiración que se tomó para incluir esta instrucción en Python, la sintaxis, y vamos a ver mucho código porque creo que todo se va a entender mejor cuando vemos código. Entonces, muchos ejemplos. ¿Qué es pattern matching? Primero, los voy a aburrir con algo de historia. El pattern matching nació de la programación funcional con la idea de manejar estructuras recursivas. La recursión en programación funcional es como la manera de manejar el flujo de un programa como la principal. Por ejemplo, en lenguajes como Haskell ni siquiera hay un while. Entonces, todo se maneja con recursión. Y la idea es que la idea es tratar de poder escribir alternativamente, en vez de escribir cosas como un if o un else, podemos describir los casos base y los casos recursivos de estas estructuras usando son patrones, en lugar de comparar con if y con else. Con estructuras recursivas me refiero, por ejemplo, grafos, árboles, listas. Entonces, a eso me refiero. Y esta idea, que sí salió de programación funcional, también la empezaron a ver como que con mucha utilidad en lo que son lenguajes orientados a objetos también. Entonces, poco a poco también agregaron eso y actualmente podemos encontrar el pattern matching en lenguajes como Haskell, Lisp, Scala, pero también en lenguajes muy parecidos a Python, como lo es Ruby. Entonces, en el paper de pattern matching, en el paper en donde como que conciben todas las ideas de cómo implementar pattern matching en Python, que se llama Dynamic Pattern Matching with Python, ellos ponen como una definición de qué es pattern matching. Y dicen que es una herramienta para extraer información estructurada de un dato, el sujeto. Se basa en la hipótesis de que ese dato sigue un patrón estructural específico y con una acción a realizar si la hipótesis resulta verdadera. Entonces, es como una manera medio complicada de tratar de decir qué es pattern matching, pero podemos concluir dos cosas principales. La primera de ellas es que, oh sorpresa, hay un patrón involucrado. Creo que el nombre hacía spoiler de eso. Entonces, la idea es que podemos escribir diferentes patrones y el dato o el sujeto que describimos, vamos a tratar de hacer que coincida con alguno de esos patrones, como con la forma del patrón que describe. Si coincide con ese patrón, entonces podemos asociar las variables que describen el patrón y ejecutar una acción en consecuencia, como ejecutar una función o algún cuerpo de algún, así como si fuese un if, que cuando el if resulta verdadero, se ejecuta ese flujo de esa instrucción. Y bueno, en Python ya tenemos como una forma limitada de pattern matching que se le conoce como desconstrucción de secuencias. Probablemente ya han visto esta sintaxis en la que si tienes una tupla o tienen un arreglo, pueden darle nombres a los elementos que están ahí. Por ejemplo, si yo escribo la tupla Python y 3.10 y hago lo que también se le llama en inglés como sequence unpacking,
le puedo asignar, puedo decir que el lenguaje va a tener el valor de lo que está en la primera posición de la tupla y la versión lo que está en la segunda posición de la tupla. Entonces, Python es suficientemente inteligente para poder asociar los dos valores, y si le pregunto qué contiene la variable language, me va a decir Python. Si le pregunto qué contiene la variable version, me va a decir 3.10. Lo mismo puedo hacer con arreglos. En los arreglos también tiene como que otra sintaxis de usar el asterisco, que es para decir como que la cabeza de la lista y el resto de la lista. Entonces, se va a basar como que en esta idea para poder implementar lo que es pattern matching. Y otra cosa interesante es que si el patrón falla en esta sintaxis, te va a arrojar una excepción, cosa que eso no va a pasar cuando veamos la parte de pattern matching. Entonces, va a ser como un poco más segura en ese sentido. Y bueno, la idea de traer esto a Python es escribir un código más legible y usar un enfoque declarativo. Con enfoque declarativo me refiero a que no le decimos al lenguaje como que qué pasos exactamente queremos hacer, como haríamos con un if. El if tendríamos que decirle, por ejemplo, si es esta instancia, esta clase, y tiene este valor, y, o sea, tienes que decirle como que paso a paso qué es lo que quieres evaluar. Con el pattern matching va a ser como una sintaxis más compacta de eso, y el lenguaje mismo va a saber cómo evaluarlo. Y con la idea de escribir ifs menos complicados y mucho más pattern matching. También siguiendo como la filosofía de Python de que es mejor escribir cosas simples en vez de complicadas y esas cosas. Entonces, esta maravilla del pattern matching va a llegar a Python en la versión 3.10. Ya hay una versión que no está como oficialmente lanzada, creo que me parece que lanza en octubre, pero se pueden descargar la versión que tienen y jugar un poco con eso, como hice yo para traerles estos ejemplos. Y pueden encontrar la especificación en los PEP 634, 635 y 636. En el 634 van a encontrar todo lo que es la especificación de la sintaxis que va a tener pattern matching. En el 635 van a ver la motivación, como que las ideas que se usaron para implementarlo. Y en el 636 es un tutorial, entonces son como que un montón de ejemplos. También si van al changelog de Python, pueden ver como ejemplos más puntuales de lo que va a ser pattern matching. Entonces, veamos la sintaxis. Como les dije, había un sujeto involucrado, entonces esto va a ser el dato. El dato al que queremos evaluar con diferentes patrones. Y vamos a usar la palabra reservada match para decir como que este dato vamos a tratar de evaluarlo con algo. Ese algo van a ser la variable, la palabra reservada case, y ahí es en donde vamos a poder describir los patrones que puede usar nuestro sujeto, con los que puede hacer match. Entonces, puede ser que cumpla alguno de esos patrones, o el último caso es que sea el wildcard. Ese underscore lo que significa es como que cualquier cosa hace match con eso. Entonces, en caso de que no se cumplan, esto se evalúa de manera secuencial. Va a tratar de evaluar primero el patrón 1, después el 2, después el 3. Si no coincide con ninguno de ellos, va a tratar de evaluar el patrón del wildcard, que siempre tiene éxito. Es como escribir un if true. Y si nosotros no escribimos el patrón del wildcard, entonces, y no hace match con ningún patrón, toda la instrucción va a ser como si no hubiese existido. Entonces, un no up. También está esta parte de la guardia. Sí, podemos definir un patrón, pero también podemos poner restricciones sobre ese patrón. Entonces, para eso es lo que va a hacer ese if, el guard. Y supongamos que se hizo match con el patrón 3, entonces se va a ejecutar lo que sea que describimos en la acción 3. Perfecto. Entonces, veamos ejemplos, muchos ejemplos. El primer ejemplo que vamos a ver es si, por ejemplo, han venido de lenguajes como Java o como C, probablemente esta sintaxis se les pareció a lo que es el switch. Y sí, podemos usar pattern matching como un switch. Simplemente evaluar que una variable
tenga un valor en específico. Eso en Python le llamaron el patrón literal. Y lo que, por ejemplo, estamos evaluando en este código es que el status que viene en la función HTTP error, viene un status que es un entero. Entonces, si ese status es 400, mi función va a devolver un bad request. Si ese status es 404, va a devolver un not found. Si es 418, va a devolver amatipod. Eso es un easter egg de los códigos HTTP. Y si no hace match con ninguno de esos, entonces va a devolver el wildcard, que lo que tenga el cuerpo del wildcard, que es other. Entonces, el wildcard es como cualquier cosa, va a usar ese. Pero también el pattern matching es como, tiene muchos más casos de uso que solamente este. Entonces, vamos a ver un ejemplo un poco más complicado. El primero de esos ejemplos es la función tails. En Haskell existe esta función que se llama tails, que lo que hace es que retorna los segmentos finales de una lista. Tú le pasas una lista y él te va a devolver, empezando por el segmento más largo, te va a devolver los finales. Entonces, si le pasas 1, 2, 3, 4, te va a devolver 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4 y 4 al final, hasta que recorra toda la lista y se acabe. Entonces, como les había dicho antes, toda la idea de pattern matching salió con recursión. Entonces, un muy buen ejemplo de eso es justamente usar recursión en listas. Y en recursión siempre tenemos que tener un caso base y el caso recursivo. Mi caso base es que la lista es vacía. Si la lista es vacía, devolvemos simplemente el valor de la lista, o sea, lista vacía. Si la lista no es vacía, eso es lo que significa el segundo caso, como también les dije, se evalúa por orden. Entonces, podemos ya en el segundo caso asumir que la lista no va a venir vacía, porque si hubiese venido vacía, iba a ser match con el caso anterior primero. Entonces, aquí usamos también el patrón del wildcard otra vez, para significar más que no me interesa el valor que tenga la cabeza de la lista. O sea, no, en el cuerpo de la función como tal, no voy a necesitar el valor de esa cabeza, entonces no le necesito dar un nombre. Pero al resto de la lista sí me interesa darle un nombre porque es lo que voy a usar para el caso recursivo. Y también me interesa darle nombre a toda la lista. A eso le llamaron el as pattern. Así como, por ejemplo, cuando importamos una función al principio de nuestro código, a veces podemos darle como que un alias al nombre de la librería. Entonces, este as pattern va a funcionar un poco como eso, como darle un nombre diferente a lo que estamos describiendo en el patrón. Entonces, esta full list lo que va a contener es toda la lista completa. ¿Por qué necesito darle un nombre? Porque también lo voy a retornar. Así como está en el ejemplo, si recibo una lista, primero devuelvo esa lista y después es que voy al caso recursivo, ¿no? Y si hace match con este patrón, se va a ejecutar que devuelva esa lista, que fue la que le hice binding aquí, y lo concatenamos con lo que sea que retorne el caso recursivo. Perfecto. Otro ejemplo también muy común, por ejemplo, trabajando con APIs, es que a veces los APIs nos devuelven nos devuelven un JSON que tiene información, que tiene data, o nos devuelve un JSON que tiene un error. Entonces, podemos también definir eso a través de patrones, usando lo que le llamaron el patrón de mappings, que es básicamente el diccionario. Entonces, mi primer caso ahí sería evaluar si mi JSON, bueno, en este caso el diccionario, si el diccionario viene con una llave que se llame, que tenga el valor de data. Entonces, si el diccionario tiene esa clave, vamos a lo que sea que sea el valor de esa clave, le vamos a dar el nombre de data, ¿no? Esto en Python se le llama el capture pattern, que simplemente es como darle un nombre a lo que sea que viene aquí. Y
Si esto pasa, si existe esta llave, entonces vamos a devolver el data tal cual vino. Si no existió, entonces vamos a probar si vino algún error. Aquí estamos probando si vino un error y el valor de ese error es un entero. Entonces, esta es la manera de decir en Python que es un entero. Y le estamos asociando el nombre de variable code. Entonces, podemos usar ese valor también dentro del cuerpo del case. Si pasó este caso, lo que queremos es simplemente levantar una excepción, mostrando el mensaje de error usando la función que les mostré antes del HTTP error, para darle un nombre bonito y también poner el código. Si no hace match con que tenga la llave error en el diccionario y que sea un entero, va a probar que sea un string. Va a probar que sea un string y el nombre que le va a dar es mensaje. Como es un string, simplemente voy a hacer raise de esa excepción con ese mensaje que viene ahí. Si no pasó ninguna de esas otras cosas, si el error no era entero, no era un string, sino cualquier otra cosa, o no venía data, va a caer entonces otra vez en el caso del wildcard, que voy a levantar una excepción desconocida. Entonces, aquí pueden ver otro ejemplo de patrones, y con la parte de diccionario es bien interesante porque, a diferencia de, por ejemplo, los arreglos, nosotros en los arreglos podemos definir cosas como la cabeza y la cola del arreglo. Entonces, él va a saber que es el resto, lo que sea que sobró. Pero en el caso de los diccionarios, la evaluación es un poquito diferente. No es como que el diccionario tenga este valor exacto. O sea, no es que el diccionario solamente tenga la llave de data. Es que contenga la llave. Entonces, el diccionario puede tener mucha más información, pero va a ser match con los patrones que defino aquí si contiene la llave, no si tiene la forma exacta. Eso sí es como que en contraste con cómo es con los arreglos. Bueno, un ejemplo aún más interesante es los triángulos coloridos. Este es un ejercicio que saqué de Code Wars, si mal no recuerdo. Y la idea es que tienes una función que recibe un string de colores. Entonces, puedes recibir 3 colores: rojo, verde y azul. Asumimos que no recibimos ningún otro color, pero podemos manejar el caso. Y con ese string, lo que queremos es, con ciertas reglas, que ya las voy a explicar, ir recorriendo la lista para colapsar los valores hasta llegar a un único valor, que por ejemplo en este caso sería el color verde al final. Entonces recibo, por ejemplo, este string que tiene verde, rojo, verde, azul y verde, y la función al final, después de hacer varios pasos recursivos y tratando de como que colapsar los valores, debe llegar a un único color. Y bueno, las reglas que siguen son las que están aquí arriba en la lámina. Si tengo 2 colores y los colores son iguales, voy a devolver ese mismo color. Si tengo verde y verde, devuelvo verde. Si tengo rojo y rojo, devuelvo rojo. Si tengo azul y azul, devuelvo azul. Si los colores son diferentes, o sea, solo los vamos a ver de a pares, ¿no? Si los colores son diferentes, por ejemplo, tengo azul y verde, devuelvo el color restante. Entonces, devolvería rojo. Si tengo rojo y verde, devuelvo azul. Si tengo azul y rojo, devuelvo verde. Y esas reglas las vamos a ir viendo como que de a pares en el string que me dan de entrada. Entonces, si tengo, por ejemplo, verde y rojo, como en el triángulo aquí abajo, si tengo verde y rojo, la siguiente fila va a ser azul. Rojo y verde, la siguiente fila es azul. Verde y azul, la siguiente fila es roja. Y azul y verde, la siguiente fila es roja también. Luego voy a tomar ese nuevo string y voy a volverlo a pasar por mi función hasta que llegue a el único valor que era el verde. Espero que eso haya quedado claro. Y bueno, lo primero, ¿cómo se vería esta solución con un if? Vamos a enfocarnos nada más en la parte de si la combinación de los colores. Ya el paso recursivo no lo voy a mostrar, pero ustedes pueden imaginarse cómo es. Entonces, bueno, tenemos un if muy sencillo,
tenemos una función que recibe los dos colores, ¿no? Los dos colores que vamos a comparar. Y si los dos colores son iguales, los llamé color 1 y color 2. Si los dos colores son iguales, voy a devolver algunos de esos colores porque, bueno, igual eran iguales. Si no son iguales, vamos a ver si era azul y rojo o al revés, vamos a devolver verde. Si es verde o rojo o al revés, voy a devolver azul. Si es azul o rojo, perdón, si es azul o verde o al revés, devuelvo rojo. Si no es ninguna de estas cosas, vamos a simplemente levantar una excepción diciendo que el color no era válido. Entonces, si se dan cuenta, el if tiene dos líneas, ¿no? O sea, es bastante larga la condición, pero lo que estoy diciendo en palabras es simplemente que quiero ver que si los dos valores son iguales o si son diferentes, devolver el tercer color. Entonces, es bastante sencillo, pero tengo que escribir como que muchas palabras para poder llegar a eso con un if. Pero en el pattern matching vamos a ver una solución bastante más compacta, que de hecho tiene menos líneas, se puede ver. Y aquí hice otro truco, que es, por ejemplo, poner los colores en una tupla. Como me interesa ver los colores como en conjunto, más que sus valores individuales, decidí ponerlos en una tupla para poder hacer el pattern matching que tenga como que más sentido, ¿no? Ese truco lo pude haber hecho también con el if, pero quería exagerar con el ejemplo del if. Entonces, podemos evaluar los colores de la tupla. Y el primer caso que podemos ver para hacer match es igual que antes. Si los dos colores son iguales. Entonces, podemos escribir, hacer binding de la variable x y de la variable y. Entonces, la primera posición de la tupla vamos a decir que se llama x. La segunda posición vamos a decir que se llama y. Y imponemos una restricción sobre esto, que es que x y y deben ser iguales. Que esto era la guardia que les había mencionado antes cuando estábamos viendo la sintaxis. Entonces, aquí, sobre el patrón que estoy describiendo, también puedo imponer reglas. Si todo esto se cumple al mismo tiempo, voy a retornar el valor de x. Muy importante darse cuenta que si este patrón no tuviese este if, no estoy evaluando que x y y sean iguales, el patrón es muy general. Cualquier cosa hace match con eso. Entonces, sin importar qué color venga ahí o qué cosa venga en la tupla, todos los casos van a caer en ese primer caso y los demás nunca se van a evaluar. Entonces, es importante también, por eso que sepamos en qué orden vamos a escribir los patrones. Bien. Luego, lo mismo que decía antes, evaluamos si el azul está primero y después está el rojo o al revés. Devuelvo verde. Si está el verde primero y después el rojo o al revés, devuelvo azul. Y el último caso es análogo. De nuevo, ponemos el patrón del wildcard. En caso de que ninguno de estos patrones se cumplieran, devolvemos eso. Aquí está también lo que se le llamaron en Python el OR pattern, que es usar el símbolo de pipe, que es justamente eso, o sea, es un OR, como en un if, que lo que dice es, si puedo hacer match con este patrón o puedo hacer match con este otro patrón, voy a ejecutar lo que sea que está en el cuerpo del case. Aquí, algo muy interesante que me pasó cuando estaba probando este código es que los valores literales tienen que tener lo que se le llaman como dotted names. Es decir, si yo defino una variable, por ejemplo, defino una variable llamada red, nada más, el color rojo, la sintaxis de esto no me va a permitir saber si es un color, si es una variable que debería hacerle binding o debería comparar contra ella. Por ejemplo, esta x que definí aquí no es una variable, es la asociación que quiero hacer. No es una variable que está definida más arriba, sino es la asociación, el nombre que le quiero dar al primer elemento de la tupla. Entonces, si yo pongo aquí, por ejemplo, red, no va a saber si se refiere a una variable a la que quiero darle, a una posición a la que quiero darle un nombre,
o si, no, si se refiere a que debo tratar de hacer lateral, que sería en este caso el rojo. Entonces dice, como que en las letras chiquitas de la documentación de Python, que si quieres hacer como que match con patrones literales y le quieres dar un nombre al patrón a través de dotted names. Entonces tienen que incluir ese valor, por ejemplo, la R, que sería el rojo, tienen que incluirla dentro de una clase, por ejemplo. Y bueno, el último ejemplo que les traigo es el del blackjack, que también lo pueden conocer con el nombre de 21. Y es un juego de cartas que se juega con la baraja de póker, la baraja inglesa. Y es como que vas tomando cartas, las cartas tienen un valor, sumas la cantidad de cartas que tienes en tu mano y si estás cerca de 21 o tienes 21 exactamente, bien, ganaste. Si te pasas de 21, automáticamente pierdes. Entonces, las cartas tienen un valor, cada una de ellas. El as vale 11 o vale 1. Va a valer 1 cuando me paso del 21. O sea, si tengo en mi mano un as y una j y una k, entonces en ese caso va a valer 1 el as. Entonces tendría 21 exacto. Si no, vale 11. La j, la q y la k valen siempre 10. Las cartas numéricas valen el número que está en la carta. Si la carta es el 2, va a valer 2 y así. Y me inventé un caso especial porque quería mostrarles como que más patrones. Entonces me inventé el caso especial de trébol y picas valen siempre 11. A diferencia del as, nunca va a valer 1, pero sí le puse a que valiera 11. Entonces me creé es la mano de blackjack, lo que sea que tengo en mi mano. Y es la lista de las cartas. En esta función de valHand, lo que hago es sumar lo que tengo en las cartas. Y aquí es donde manejo el caso de si tengo as y me pasé 21, voy a hacer como que valiera 1. Entonces, la manera para hacer que valiera 1 es contar la cantidad de as que tengo en la mano, multiplicarlo por 10 y restarle ese al valor que ya había calculado, que es como si inicialmente hubiese valido 1. Si no pasa nada de eso, si no tengo un as y no me pasé 21, entonces igual devuelvo el valor de la mano que tenía las cartas. Entonces, para evaluar las cartas, creé esta función que se llama evaluate, que ya vamos a ver que aquí es en donde van a estar los patrones. Pero primero les muestro las demás clases. Una de las clases es el palo, o sea, la pinta que tiene la carta, que si es trébol, si es diamante, si es picas o si es corazón. Los símbolos, si es as, j, q o k. Y la clase de la carta, que es en donde va a estar definida esta función de evaluación, que lo que tiene es el palo y un símbolo. El símbolo puede ser cualquiera de esos que describí antes, la A, la J, la Q y la K, o un valor numérico. Entonces, de nuevo, vamos a ver primero cómo se ve con el if y luego cómo se ve con pattern matching. Entonces, con el if, tenemos que ver si el símbolo, recuerden que es el valor de AJQK, y el sud es el palo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es evaluar si mi carta es un as. Entonces, si mi carta es un as, sé que tengo que devolver 11. Ya no pregunto si devuelvo 11 o devuelvo 1 porque lo estoy manejando en la función que les mostré antes. Entonces, aquí podemos asumir que la carta siempre vale 11. Y también les dije que me había inventado un caso especial en el que la picas y el trébol de la J y de picas y de trébol valen 11. Entonces, esta es la segunda parte de este if, que es el OR. Si el sud es de picas o si es de trébol y si es el símbolo de la J. En ese caso, devuelvo 11. El segundo caso es si el símbolo es J, Q o K, voy a devolver 10 independientemente de qué palo sea. Y el último caso es si me viene un valor numérico,
Entonces pregunto si el símbolo es un entero. Y si ese entero está entre 2 y 11, entre 2 y 10, voy a devolver el valor de esa carta, porque la carta va a valer lo que sea que diga el número. Si ninguna de esas otras cosas pasa, entonces levanto una excepción de que la carta es inválida. Entonces, muy bien, eso también fue sencillo, pero de nuevo es un poco largo de escribir. En pattern matching vamos a ver que la notación es mucho más compacta y aquí vemos otro patrón que es el patrón de las clases. También vamos a poder hacer match con clases específicas. Entonces aquí estoy evaluando el self, que es la misma clase con la que estoy. Y lo que quiero saber es si el self tiene la forma de una carta que en la primera posición tiene el palo y en la segunda posición tiene el símbolo a evaluar. Entonces, en el primer caso, tenemos que no me interesa de qué palo es, pero si es un as, va a devolver 11. O, si es una carta que en su primera posición tenga un trébol o una picas, y también sea una J, entonces devuelvo el 11. Noten cómo se puede combinar bastantes los ORs y todo eso. O sea, puedo describir patrones dentro de patrones. Luego, el segundo caso es si tengo la J, la Q o la K, igual que antes, devuelvo 10. Y el tercer caso es si tengo una carta que no me importa qué palo tiene, pero es un número entero que está entre 2 y 10, vamos a asociar el nombre de variable n a ese entero y vamos a devolver ese mismo valor, que es n. Si se dan cuenta, por ejemplo, en este caso, en contraste con el anterior, tenía que escribir muchas veces como que self.symbol, self.symbol, self.symbol. Aquí con escribir n es como darle un alias al nombre de self.symbol. Con solo escribir n, ya puedo devolver ese valor más abajo. Y de nuevo, el último caso, el wildcard, que cualquier cosa que no haya hecho match anteriormente, voy a levantar una excepción de que la carta fue inválida. Espero que en este punto se hayan convencido de que esta notación se va a ver súper, súper compacta y va a ser mucho mejor que el if en muchas ocasiones. Y también, si tienen muy buena vista, que yo no la tuve sino hasta ayer, en esta lámina, en la presentación, copié algo que estaba mal. Esta parte que dice la comparación con self.symbol con el rey, con la K, se me olvidó el igual. Y Python no me dijo nada. Entonces, no me di cuenta, sino hasta después que traté de probar las cosas, que ese caso no estaba funcionando bien. Ese caso no lo hubiese podido ni siquiera escribir. O sea, en esta sintaxis no lo iba a poder escribir. Y me iba a costar mucho tiempo darme cuenta de ese error. En cambio, en pattern matching, si no lo podía escribir, pues no iba a tener el error. Ya eso también lo veo como una ventaja. Chévere. Y bueno, quiero que se vayan con la idea de la presentación. Primero, de qué es pattern matching. Entonces, la idea es tener un dato y unos patrones con los que ese dato se podría hacer match. Y cuando coincide con alguno de esos patrones, se ejecuta entonces una acción. Entonces, una estructura de control parecida al if, pero mucho más compacta de escribir. La idea de incluir esto en Python se basó en lo que conocemos como sequence unpacking, y lo vamos a poder usar a partir de la versión 3.10, que ya está disponible. Y los patrones que vimos fueron los patrones literales, el wildcard o el comodín, el patrón capture, o como para darle alias a los nombres, el de secuencias, diccionarios y clases. Y todos estos se pueden combinar de las maneras que se les ocurran. Entonces pueden tener clases que tienen arreglos, que tienen diccionarios, y van a poder hacer match de esos patrones sin importar como que qué tan profundos estén dentro de un patrón principal. Listo. Entonces, muchas gracias. Voy a publicar el código en mi GitHub.
Luego les paso el link por el chat. Y bueno, si me quieren seguir en Twitter o en GitHub, ahí están mis contactos y la empresa también, Stack Builders, en donde trabajo. Gracias. No sé si hay preguntas. Muchas gracias, Stephanie. Tenemos unos 2 minutos. Vamos a ver si alguien pregunta. Y veremos. A ver. Okay. No, al parecer no habrá preguntas. En este caso, pues igualmente te doy las gracias por participar aquí en PyCon Latam y muchas gracias a todos por atender. Nos vemos en la siguiente plática. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.